Por el contrario, las que contengan algo en contra se vuelven injustas y más violentas. Sería el caso una ley que intentara legitimar la unión de dos personas del mismo sexo, que sería injusta para contrariar el orden natural. Dice el filósofo, la ley escrita, como nada, mire, la ley escrita, como no da vigor al derecho natural, tampoco puede disminuírselo ni aumentárselo. La ley escrita no tiene y no ejerce ningún tipo de influencia sobre el derecho natural, ni aumentándolo ni disminuyéndolo. Porque la voluntad del hombre no puede cambiar la naturaleza. Entienda, señora, señor, usted no puede anular y eliminar la ley de gravedad. Porque el día que se caiga se va a fracturar los huesos igual. Por tanto, si la ley escrita contiene alguna cosa contra la ley natural, es injusta y no tiene ninguna fuerza para obligar. Entonces, si la ley natural me dice, la ley escrita del hombre me dice que tengo que asesinar un niño en el vientre materno, la ley natural me dice que ese niño va a nacer. Es un acto de violenta injusticia. No debe haber una injusticia, un acto más violento, una injusticia más infinita que asesinar a alguien que está absolutamente indefenso. Una guagua en el vientre materno de una madre. No debe haber un acto más deleznable, no debe haber un acto más trágico que eso. Es decir, el peor de los Auschwitz, el peor de los archipiélagos Gulag, el peor de los campos de concentración de Stalin o de Hitler, no es nada al lado del campo de concentración en que transforman el vientre materno cuando van a desmembrar a un niño que no tiene ninguna posibilidad de manifestar absolutamente nada. Y si usted está de acuerdo con eso, no me gustaría estar en su juicio particular con Dios. La ley humana tiene razón de ley en cuanto es según la recta razón, y en este sentido manifiesto que se deriva de la ley eterna. Sin embargo, en cuanto se aparta de la razón, se dice ley injusta, y así no tiene razón de ley, sino más bien con eso deriva violencia. ¿Qué mayor violencia que desmembrar un cuerpo a un niño o de asesinar a un anciano? Que hoy día lo van a asesinar por la eutanasia bajo el pretexto de que el pobre hombre está sufriendo unos dolores indecibles por un cáncer terminal, por un cáncer gástrico horrible, y el tipo está todo grito. Entonces va a partir el primer asesinato diciendo que es una muerte dulce para que no siga sufriendo. Después va a venir el segundo paso, que va a decir que ahora el anciano pidió que terminar sus días porque no tiene sentido la vida, porque además está tetrapléjico, apenas se puede mover. Entonces, como no se puede mover mucho, no tiene sentido, no goza la vida, y como no goza la vida, yo prefiero entonces que me maten. Entonces yo voy a una clínica y contrato mi muerte. Y con eso también obligo a un médico que ha firmado un juramento, ha jurado el juramento hipocrático de defender la vida, a que se dé vuelta completamente y termine asesinando en lugar de dar la vida. Entonces nos encontramos con el segundo paso de la eutanasia, que ahora es que ya yo psicológicamente estoy muy apremiado, no puedo seguir viviendo, entonces quiero que me maten. Y el tercer caso de la eutanasia va a ser el más duro. Y señora, señor, por favor, escuchen lo que estoy diciendo ahora. Va a llegar el momento en que los hijos van a ver que el padre tiene 90 años, está un poquito senil, entrando en un pequeño Alzheimer. El costo es altísimo para mantenerlo con clínica, nadie de ellos se quiere hacer cargo. Entonces va a aparecer una ley en que si los hijos, todos los 6 hijos, se ponen de acuerdo, pueden solicitar a la clínica, por supuesto que presentando el libelo en tribunales, con el escrito, con todo y visto por el juez, para que se apruebe la inyección letal al padre o a la madre. Entonces ahí ya va a pasar a ser la voluntad. No, es que no corre la voluntad del abuelito ese, porque como está entrando en un proceso de Alzheimer, él ya no tiene la potencia del alma que es la voluntad. Por lo tanto, su voluntad es la de sus 6 hijos, y la de los 6 hijos va a mandar sobre la de él. Entonces nos asesinamos al viejito. Usted se ríe ahora, de la misma manera como se hubiese reído de mí, si yo lo hubiese dicho hace 20 años atrás, que Chile iba a promover la adopción de niños por un par de sodomitas, para que después, cuando ese niño crezca, se transforme en un Toy Boys del par de sodomitas que lo depraven
y lo terminen degenerando. Porque créame, señora, señor, ningún hijo adoptado por homosexuales en Estados Unidos ha terminado heterosexual. Ninguno. Y eso es una evidencia absoluta. Entonces, adoptar un chico por dos homosexuales es condenarlo a la sodomía infinita y que nunca va a ser padre de familia y siempre va a ser un engendro respecto a la naturaleza. Porque la ley natural es la ley natural. A usted puede no gustarle mi lenguaje y seguramente no le gusta porque a usted a lo mejor no le gusta que le digan la verdad. El error del positivismo jurídico consiste en desvincular el orden jurídico del ético como consecuencia de la negación del derecho natural. Esta visión reduce lo ético a lo legislado. Por favor, lo ético queda reducido a lo legislado y terminamos diciendo que si está legislado es bueno, no importa que eso signifique que yo le corte las manos a mis hijos. Identificando así lo bueno con lo mandado por la ley y lo malo con lo que ésta prohíbe. Es por ello que con cierta frecuencia se observan conductas éticamente incorrectas que son legales. Ahí está ese tremendo espacio entre lo ilegal y lo no ético, donde se mueve, por ejemplo, el 99,9% del empresariado chileno, cuando estamos hablando de impuestos, por ejemplo. Ellos se mueven en la cerca que está al otro lado de lo ético, pero dentro de la cerca de lo legal, en ese espacio, en ese interreño, en esa zona de desarrollo próximo, diría por ahí Vygotsky. Bien, después tenemos la ley natural como participación de la ley eterna, que ya lo dijimos, como todas las cosas se encuentran sometidas a la divina providencia, estas están reguladas por la naturaleza misma nos dice que es bueno y que no es bueno. La naturaleza es un buen regulador para decirnos que es bueno y que no es bueno. Tenemos un ejemplo sobre lo que estamos diciendo, el caso de la esclavitud, que fue legal. La esclavitud fue legal durante siglos, ¿o no? Y la ley decía, la esclavitud es legal, incluso se legislaba cómo era, cuánto cobraba, cuánto valía el esclavo y todo, ¿no es cierto? Cómo se le daba el esclavo y todo. Pero ¿eso significa que era bueno tener esclavo? Así que yo lo que estoy diciendo es real, no es un invento. Hannah Arendt, una filósofa que fue amante de Heidegger, lo que no le quita mérito como filósofo, por cierto, pero hay que decirlo. Bien, justamente esta filósofa Hannah Arendt, que trabajó muy bien con Heidegger, denunció en un texto muy interesante que se llama La banalidad del mal. Mire lo que nos dice Hannah Arendt, muy leída y muy reconocida, de izquierda, por cierto, es una filósofo judío de izquierda, y Hannah Arendt nos va a decir lo siguiente, en La banalidad del mal, que muestra la irracionalidad a la que puede llegar el hombre cuando no obedece a la ley natural y no hace uso de la razón, de la recta razón, precisamente aquello que nos permite distinguir entre el bien y el mal, que es la sindéresis, que lo vamos a ver en el próximo curso, en la próxima clase. Arendt pensaba que para ser malo no se necesita ser un monstruo, sino que basta con negar nuestra condición racional. Es decir, basta con negar la razón, la eutanasia, el aborto, la eugenesia, son actos irracionales y son de suyo malo. Y lo más seguro es que la gente que lo está legislando crea que son muy buenos ellos como personas, absolutamente. Sí, definitivamente la ley es obra de Dios y están los mandamientos de la ley. La luz del entendimiento infundido por Dios, el entendimiento agente, como una potencia del alma, esa luz como influida por Dios en nosotros, con la cual conocemos lo que tenemos que hacer y lo que hemos de evitar, nadie en efecto lo puede ignorar, digamos. Lo que nadie querría hacer mal al otro, digamos, o hacerle a los demás lo que no le hicieran a él. Por ahí hay un gran hombre que decía, Señor, permíteme hacer el bien que quiero y no el mal que no quiero, digamos, ¿no? Finalmente, la ley natural en su contenido dice que el bien ha de hacerse y buscarse y el mal ha de evitarse. Y sobre este se fundan los demás preceptos de la ley natural.
de suerte que cuando se ha de hacer o evitar, caerá bajo preceptos de esta ley en la medida en que la razón práctica lo capte naturalmente como bien humano. La razón práctica es resultante del entendimiento agente. El entendimiento agente, el entendimiento paciente, eso nos lleva a la razón práctica. Es la operación misma del acto humano ya. De aquí que el orden de los preceptos de la ley natural sea correlativo al orden de las inclinaciones naturales. Cuando usted opera por las inclinaciones naturales, usted termina haciendo el bien para usted, para el prójimo, para la naturaleza y para todos. Bien, yo creo que con eso damos por terminado a esta parte de lo que es la ley natural. Lamento el lenguaje violento, pero también creo que llega el momento en que uno tiene que ser claro para decir las cosas. Buenas noches, este ha sido el curso de Filosofía Política del profesor Brante. Hasta la próxima clase. Gracias.